¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es un tema que en realidad se hace vital en nosotros como creyentes y como conocedores de la palabra. Y para ello quiero que leamos la palabra del Señor. Puede verlo en la pantalla. Si se trajo la Biblia, abra su Biblia, su celular y leamos lo que dice Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cómo toma usted sus decisiones? Tenga presente que todos los días nos encontramos tomando decisiones. Desde que nos despertamos nos encontramos tomando decisiones. Algunas decisiones van a ser difíciles, importantes. Otras diremos que no son tan importantes o no son tan difíciles. Otras consideramos que son decisiones más superficiales, pero te darás cuenta en el transcurrir del tiempo que en realidad sí eran importantes. Esas que tú consideraste que eran superficiales. La voluntad de Dios es un tema central en las Escrituras y debe ser un tema central en nuestra vida, un tema central en nuestra familia, un tema central en nuestro presente. La voluntad de Dios usted constantemente la ve en la Biblia. Todo gira en torno a cómo yo me comporto con Dios. Todo gira en torno a lo que yo decido. Todo gira en torno a los riesgos que yo tome en mi vida. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos preguntado: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mis proyectos? Pero el problema es que nos quedamos en esa pregunta, en esa curiosidad de saber cuál es la voluntad de Dios. Pero en realidad no nos esforzamos para buscar la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener baches. Note que constantemente los creyentes tienen unos dichos que acostumbramos nosotros. ¿Vas a ir a tal lado? Si Dios quiere, sí. ¿Vas a hacer esto Dios mediante? Sí o no. ¿Vas a emprender tal cosa? Primero Dios, claro. ¿Vas a construir no sé qué? Si es la voluntad de Dios, lo va a hacer. Lo felicito, pero eso no es suficiente, porque a veces tenemos esos dichos, pero son dichos de cajón. No son dichos en realidad que muestran que yo estoy teniendo una actitud para buscar la voluntad de Dios. Y entonces pensamos que por el hecho de yo decir no, si es la voluntad de Dios, entonces usted piensa que Dios va a decir: ahora sí te voy a librar del accidente que ibas a tener, ahora sí te voy a bendecir, ahora sí te voy a abrir las puertas. No, eso no conmueve a Dios, porque es que tener a Dios de primero en mis decisiones es más que un decir, es más que un dicho. Yo necesito en realidad poder tomar una determinación y que mis decisiones reflejen que en realidad estoy buscando la voluntad de Dios. Déjeme decirle que esas frases no funcionan. No funcionan para que usted camine a la voluntad de Dios. Sí, lo felicito, repito. Es como cuando usted ve a un cristiano y le dice: Dios lo bendiga. Listo, está bien. Ya es una palabra que está en nuestro léxico, pero no significa que va a funcionar. Funciona es la acción que nosotros tengamos con lo que hacemos. Entonces, ¿cómo sé que estoy actuando bajo la voluntad de Dios? O más bien, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios significa estar dispuesto a caminar por la senda que Él traza en mi vida. Escuche bien, si yo camino bajo la convicción de que el camino de Dios, que el camino que Dios traza es perfecto, entonces verás cómo te va bien en la vida. Pero hay un problema, y es que cuando nosotros no caminamos por lo que Dios traza, nos vamos a encontrar con cosas como lógica, razón y humanidad. Porque muchas veces caminar por el camino que Dios traza no es fácil. Es decir, yo le coloco un ejemplo de la voluntad de Dios. Creo que todos aquí tenemos GPS en el celular, ¿no? Waze, Google Maps. ¿Alguien ha utilizado eso? ¿Sí o no? Muy bien, eso, excelente. Cuando yo abro esa aplicación porque estoy en una ciudad que no conozco, o porque usted me da una dirección que no sé llegar, entonces coloco y digamos Google Maps, listo. Entonces dice: ¿dónde quieres ir? Entonces yo le digo: quiero ir a tal lugar. Cuando usted le coloca iniciar, a usted ese mapa o ese GPS le va a trazar una ruta
de color azul. La mayoría de estas aplicaciones es un color azul. Esta aplicación te empieza a decir: voltea por aquí, cruza por allá. Hay unas aplicaciones que dice: reduce la velocidad porque hay detector de velocidad. Te dice: ojo que este semáforo tiene una cámara y si usted se pasa el semáforo en rojo, entonces le van a colocar multa, etcétera. ¿Qué sucede? Hay algo curioso, y es que cuando usted no empieza a tomar la ruta que le traza ese GPS vuelve y te recalcula para direccionarte hacia donde tienes que ir. Nunca el GPS se pondrá a favor de tu decisión, porque el GPS sabe para dónde va. Entonces hay momentos donde tú te equivocas, y cuando te equivocas, el GPS te recalcula la ruta y te hace dar unas vueltas para volverte a meter donde tiene que meterte. Y a veces lo que te podía durar un viaje de 20 minutos, ahora te va a durar 1 hora porque te desviaste. Y por más que usted quiera irse, la ruta siempre te va a recalcular para llevarte a tu destino. Así es la voluntad de Dios. Dios es nuestro GPS. Dios es como nuestro Google Maps de la vida, donde cuando tú le dices a Él: Señor, quiero hacer tu voluntad. Ok, ¿quieres hacer mi voluntad? Sí, métete en mi camino. Y cuando te metas en mi camino, sigue la línea azul. Y tú empiezas a caminar y vas a decir: no, pero por aquí es algo más rápido. Y entonces te metes por aquí, te equivocas, y Dios dice: no, no es por ahí. Y Dios vuelve y te recalcula la ruta para meterte donde tiene que meterte. Pero muchos de nosotros en nuestra necedad queremos tener nuestras propias decisiones. Ahora le pregunto: ¿está usted dispuesto a caminar en la voluntad de Dios? Si usted me dice: pastor, sí, estoy dispuesto a caminar en la voluntad de Dios, ok, entonces usted va a tener que morir. Si usted quiere caminar en la voluntad de Dios, usted va a sentir que tiene que morir a sí mismo. Notará que cuando usted quiera seguir la voluntad de Dios, sentirá que habrán momentos que la puerta por la que quiere entrar, Dios se la cerrará en sus propias narices. Caminar en la voluntad de Dios significa que Dios te dirá un no con mayúsculas donde tú querías que Él te dijera sí. Van a haber momentos en que caminar bajo la voluntad de Dios te hará llorar. Que caminar bajo la voluntad de Dios en momentos te hará sentirte enojado con Dios, porque tu razón te dice una cosa, pero la mente divina de Dios te dice otra. Que tú quieres ir por la derecha, pero Dios te dice: no, es por la izquierda, o viceversa. Que tú quieres pasarte ese semáforo de la vida en rojo y Dios te dice: no te lo pases, quédate quieto y espera. La voluntad de Dios no es agradable para la carne. Pastor, un momento, le refuto, porque Romanos 12:2 dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ah, sí, eso dice la Biblia. Pero mi pregunta para responderle ¿es buena, agradable y perfecta para quién? ¿Para usted o para Dios? Si yo tengo a mi hijo y yo quiero formarlo y quiero direccionarlo de manera correcta, y le digo un no frente a algo que quiere, ese no que yo le estoy dando es agradable para mí. ¿Por qué es agradable para mí? Porque lo estoy librando de algo que le puede dañar. Él no lo entiende, no es agradable para él. Porque es un niño, no entiende mis decisiones, no entiende por qué yo le digo no, no entiende por qué no lo dejo ir quizá donde un amigo, a mi hija donde una amiga, qué sé yo. Pero para mí es agradable porque yo sé de qué estoy protegiéndolos a ellos. La voluntad de Dios es agradable, es buena. Porque es buena, porque nos beneficia y porque nos favorece, aunque nosotros no lo entendamos. Es agradable porque a pesar del no que recibiste de Dios, en lo profundo de tu interior sientes paz. Yo no sé si a alguien le ha pasado que Dios le ha dicho no a algo y aunque te duele, pero en lo profundo de tu corazón sientes paz. Porque es que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, primero es para Dios. Y segundo, esas tres características no las sientes en tu carne, las sientes en tu espíritu. En tu carne nunca vas a estar de acuerdo con las decisiones de Dios, porque siempre las decisiones de Dios son trabajadas a través de procesos. Pero a medida que pasa el tiempo y haces una retrospectiva, dirás: la voluntad de Dios en realidad en mi vida fue buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque Dios jamás se equivoca. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Se lo repito, Dios jamás se equivoca.
Lo que Él traza para su vida es perfecto, aunque nuestra carne no lo quiera. Teniendo presente eso, para saberlo de manera más profunda, la voluntad de Dios es nuestra guía. Lo que puede guiar nuestra vida es la voluntad de Dios. Depender de Dios es buscar su voluntad. Depender de Dios no es solamente venir a la iglesia, es parte, obviamente. Depender de Dios no es solamente hacer una oración o leer la Biblia, es parte. Pero depender de Dios es buscar su voluntad, decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted no tiene a Dios en sus decisiones, usted está diciendo: lo puedo hacer sin Dios. Pastor, ¿y puedo hacer las cosas sin Dios? Sí. Es posible que usted camine sin tener a Dios en su vida y hacer cosas sin Dios, pero hay algo que tienes que tener claro: en algún momento de su vida todo lo que usted construye sin Dios se desmorona. Porque la clave para que su bendición sea permanente es que Dios lo construya, porque Dios tiene la esencia de la eternidad. Es decir, que todo lo que Dios hace en su vida permanece. Si Dios unió su matrimonio, permanece. Si Dios le dio esa bendición permanece. Si Dios le dio algo, ese algo que Dios te da permanece. Pero si lo que tú tienes lo construiste sin Dios, ahí es donde hay riesgos. Pastor, pero es que yo no conocía a Dios. Ok, pero tú vienes a Dios y Dios te cambia todo. Dios empieza a estructurarte de manera clara, pero sin Dios todo perece. Ahora le pregunto: ¿usted se comporta como si necesitara en realidad de Dios? ¿Su familia se comporta como si en realidad necesitara de Dios? ¿Su negocio, su empresa se comporta como si en realidad necesitara de Dios? ¿O sientes que has estado caminando una vida en la cual parece ser que Dios no es importante en lo que haces? Todo en mi vida tiene que estar fundamentado bajo el eje de la voluntad de Dios, absolutamente todo. Pero para yo ser consciente que la voluntad de Dios es mi guía, debo entender que esa guía es la que agrada a Dios. En otras palabras, cuando camino en la voluntad de Dios, yo le agrado a Él. ¿Dice amén? Cuando yo camino en la voluntad de Dios, yo agrado a Dios. Quiero que reflexione en la siguiente pregunta: ¿siente que su caminar agrada a Dios? Si no dice amén, le entiendo, porque lo quiero confrontar un poquito. ¿Siente que su vida es agradable a Dios? ¿Que su caminar es agradable a Dios? Pero déjeme ir más a fondo. ¿Cree que la manera en que usted trata a su esposo o a su esposa agrada a Dios? ¿Cree que la manera en que usted trata a sus hijos agrada a Dios? ¿Cree que la manera en que usted le habla a sus padres agrada a Dios? ¿Cree que la manera en que usted vive su vida cristiana agrada a Dios? ¿Cree que la manera en que usted maneja sus finanzas agrada a Dios? Porque es que la voluntad de Dios no solo se refiere a: Señor, ¿será que debo comprar esto o no? La voluntad de Dios no solo se refiere a: Señor, ¿será que me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Será que me caso o no me caso? Sí, es parte de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es preguntarme: ¿lo que yo hago agrada a Dios? Esa es la voluntad de Dios. ¿Se siente Dios agradado como yo vivo en mi casa? ¿Se siente Dios agradado con el lenguaje que tengo? ¿Se siente Dios agradado en la manera en que yo estoy estructurando todo en mi vida? Eso, allí, bajo esas preguntas y bajo esas respuestas, las respuestas que tú des a la luz de las Escrituras, notarás si en realidad tu vida está direccionada por Dios. Porque como yo voy a tratar a mi familia, yo se lo tengo que preguntar a Dios: ¿cómo debo tratar a mi esposa, Señor? ¿Cómo debo tratar a mis hijos? En otras palabras, cuando usted vaya a corregir a sus hijos, pregúntese: ¿cómo me corrige Dios a mí? ¿O qué haría Jesús si fuera quien tuviera que corregir a mis hijos? Agradar a Dios es que cuando tú le hables a tu esposo o a tu esposa, te preguntes: ¿cómo Jesús le respondería a mi esposa si fuera Él quien le hablara? A mi esposo si fuera Él quien le hablara. Si usted tiene finanzas, usted debe decirle: Señor, ¿qué harías tú si tuvieras estas finanzas? ¿Cómo las administrarías? Eso es caminar bajo la voluntad de Dios.
Hay algo que yo he estado intentando practicar en el transcurso de los años, y es cómo tratar a mi esposa y a mis hijos. Y en algún momento Dios me habló y me dijo: la manera en que tratas al Espíritu Santo es la manera en que tú debes tratar a tu esposa y a tus hijos. ¿Cómo trata usted al Espíritu Santo? Con respeto, con amor, como alguien importante en su vida, como alguien que usted considera que es bellísimo y especial para usted. Entonces Dios me habló y me dijo: de esa misma manera yo quiero que tú trates a tu familia. Déjeme decirle que a veces nosotros somos muy hostiles con los de nuestra casa. Somos demasiado duros con nuestros hijos porque nos fastidia que ellos lloren. Pero no te das cuenta que el lenguaje de un niño es el llanto, es la manera de ellos hablar. No tienen la madurez para expresar muchas cosas, así se comunican. Pero nos volvemos irritables. ¡No llores! Y lo oprimes. Mi esposa llora mucho. Ella pasa una mosca y llora. ¡Ay, pasa una mosca! Y llora. A veces llora tanto como si yo la hubiera cascado. Yo no dice: oye, donde te pillen, no, dices que tienes un más, mejor dicho. Ella llora mucho. Pero yo estoy intentando, y la Nati sabe, yo estoy intentando en que llore todo lo que quiera y que no me afecte, porque yo debo tratar a mi esposa con amor. Sí, hemos tenido nuestros encontrones con ella. Le confieso algo: mi temperamento a veces me hace ser un poco irritable. Te escuché el mensaje pasado, dijiste eso. Te escuché. Dijo que yo era irritable. Un poquito. Pero si hay algo que yo he entendido en mi vida, iglesia, es jamás dejar a un lado las cosas que yo tengo que gestionar con Dios. Si yo veo que soy irritable, voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, ¿qué vamos a hacer con esta vaina? Pero necesito gestionarla contigo. Si yo veo que estoy haciendo algo mal, yo necesito ir a buscar la voluntad de Dios y decirle: Señor, ¿qué hago con esta vuelta? Porque ya no puedo seguir así. Y entonces empiezo a tratar a mi familia según la voluntad de Dios. Hay padres que los niños son felices y les dicen: no griten, no corran, no hagan esto. Sí, una cosa es que ellos se porten bien, pero otra cosa es cuando ellos están jugando y están felices. Cuando tú no los dejas ser felices, gritar y reír, ¿sabes qué estás haciendo? Tú los estás marchitando. Es como cuando una flor florece, pero tú no quieres que florezca y le quitas los pétalos y le rompes el tallo. Y muchos padres no han permitido que sus hijos florezcan, que sean felices. Sí, se tienen que comportar bien en ciertos lugares, pero en casa déjelos ser felices, déjelos correr, déjelos gritar, déjelos hacer de todo. Esos tiempos nunca van a volver. Y una cosa le dejo claro: los recuerdos más grandes que tiene un hijo en su vida son los que recibe a través de sus padres en la infancia. ¿Cómo estás tratando a tu familia? ¿La estás tratando bajo la voluntad de Dios o la estás trabajando a tu manera? Por eso agradar a Dios va más allá de decirle a Dios un te amo. Bien lo dijo Dios: estoy cansado de que ustedes se acerquen a mí con palabras. Necesito que se acerquen a mí con el corazón, que ustedes me muestren con el corazón que están dispuestos a caminar conmigo, amarme con intención, amarme con sus fuerzas. Por eso le hago una pregunta esencial. Al declarar que la voluntad de Dios es nuestra guía, es necesario que usted le pregunte a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Diga conmigo: Señor, ¿qué quieres que haga? Otra vez dígalo: Señor, ¿qué quieres que haga? Muy bien. Pero no puede ser una pregunta deportiva. Debe ser una pregunta que tú la tengas que hacer de rodillas, y cuando estés de rodillas le digas: Señor, ¿qué quieres que haga? Joven, ¿ya le preguntaste a Dios qué quieres, Dios, qué quieres que haga con este noviazgo? ¿Le preguntaste ya a Dios si ese noviazgo agrada o no agrada a Dios? A los empresarios, ¿ya le preguntaste a Dios qué quieres que Él haga con tu negocio? Si lo que estás haciendo agrada a Dios. Padre, ¿ya le preguntaste a Dios
¿qué universidad tienes para mis hijos? Ay, pastor, de exagerado. No, usted sabe que la universidad es uno de los lugares más peligrosos que puede dañar a alguien. Señor, ¿cuál es el lugar para mis hijos? Todo tiene que ser direccionado por Dios. Le invito a que en oración, esa sea una pregunta esencial de todos los días en su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Por mi parte, yo lo voy a hacer. Y una de las cosas que aprendí al recibir este mensaje es que voy a doblar mis rodillas en mi oración y le diré: Señor, muéstrale tu voluntad a mis hijos. Que mis hijos conozcan tu voluntad. Porque cuando usted tiene una familia o tiene hijos que los levanta sin conocer la voluntad de Dios, se van a equivocar toda la vida. Pero cuando usted levanta una familia que le digas: hay que buscar la voz de Dios, usted verá cómo esa familia prospera. Señor, ¿qué quieres que haga? Porque la voluntad de Dios es mi guía. En segundo lugar, la voluntad de Dios es algo serio. ¿Ha pensado en eso? La vida no se vive al azar, porque lo que usted determine no solamente lo afectará a usted, también afectará a los que están a su alrededor. Y sobre todo a la gente que usted ama o la gente que le ama a usted. Si toma decisiones sabias, entonces todo su entorno será beneficiado. Pero si usted toma decisiones equivocadas, todo su entorno va a ser afectado negativamente. Muchos caminan diciendo: es mi vida, no se meta. Sí, es su vida, estamos de acuerdo que es su vida. Pero le pregunto de manera muy sana: ¿cuánta gente depende de su vida? ¿Cuánta gente depende de sus decisiones? ¿Cuánta gente depende de sus acciones? Y no te das cuenta que por no buscar la voluntad de Dios estás afectando muchas cosas en tu entorno. Estás dañando muchísimas cosas a tu alrededor. No puedes seguir viviendo de manera egoísta, diciendo que esta es mi vida y dejando a un lado la gente que tienes a tu alrededor, que te ama. La vida no se vive bajo egoísmo. La vida se vive pensando en los demás también, en que mis decisiones bendigan mi casa, mis hijos, mis padres, que mis decisiones bendigan a la gente que amo. No puedo ser egoísta. Por eso yo le quiero decir, antes de que usted se quite la vida, porque usted dice: ay, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar. Ok, antes de que se quite la vida, piense en cuántas vidas destruye por esa decisión. Ay, es que me voy a divorciar. Antes de divorciarte, piensa en tus hijos. Porque muchos dicen: es que ya no la soporto, es que ya no lo soporto. Ok, para eso tenemos un Dios que puede restaurar cosas. Pero piensa en tus hijos. Porque muy probablemente tus decisiones desesperadas te están llevando a ti a levantar hijos sin protección, sin identidad, sin apoyo emocional. Las soluciones, los cobardes toman soluciones fáciles: quitarse la vida, divorciarse si no funciona el hogar. Pero los valientes son los que luchan lo que sea necesario para proteger lo que un día decidieron hacer. ¿De qué equipo estás tú? Antes de irte de casa, piensa en tus padres. No, es que ya tengo 18 años, entonces me voy a arrendar una pieza por allá, no sé dónde. Un momentico. ¿Usted sabe el daño que le está haciendo a sus padres? ¿Le ha faltado algo en casa? Ah, es que mis padres son muy cansones. Todos los papás son cansones, todos. Pero si hay algo, es que los papás, si molestan, no lo hacen por mal, lo hacen por tu bien. Y antes de tomar una decisión de decirte: me largo de la casa, piensa en tus padres y en el dolor que produces en ellos, sin necesidad. Todo en mi vida tiene que caminar bajo la voluntad de Dios. Piense antes de y las consecuencias que eso puede traer en ti y en los que te rodean. Para la voluntad de Dios existen dos factores muy fuertes. Diga conmigo: principio. Dígalo más fuerte, como si se hubiera bañado. Principio y preferencia. Son dos cosas claves. El doctor Charles Stanley lo dice de una manera muy, muy bonita y me inspiré en él para esto. Es decir, que hay dos componentes que para mí son claves y esenciales para conocer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de principio, nos referimos a una regla moral. Todos aquí somos regidos por principios, ¿sí o no?
Usted tiene principios en su vida. Como hijos de Dios, cuando nos casamos tenemos principios. No podemos serle infiel a nuestro esposo o nuestra esposa. Hay un principio moral. Cuando usted tiene un trabajo, usted dice, tengo un principio, no voy a robarle a mi jefe, voy a ser honesto con mis finanzas. Hay un principio moral. La Biblia está basada en principios y esa regla moral se establece en los creyentes a través de la palabra de Dios. Yo sigo los principios de la palabra, los principios que ella establece. La Biblia me establece 10 mandamientos. Me dice: no robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrar padre y madre, ama al Señor sobre todas las cosas, guardarás el día de reposo, etcétera. Dios me establece a mí principios, que es una moral que me lleva a mí a estructurar mi vida bajo la voluntad de Dios. Principios. Esos principios me hacen a mí a que yo le diga a Dios: Dios, no quiero construir mi propio camino. Ahora yo quiero que tú construyas mi camino. Mire, los principios son tan fuertes que hay mucha gente que piensa que robar es solamente atracar. Pero robar es cuando usted en su negocio se cogió esos 2,000 pesos que no eran suyos. Ay, a este negocio no le hacen falta 2,000. Usted es igual que el que atracó 2 millones. La Biblia no está diciendo qué grave es el robo. Dios está diciendo: robar es pecado. ¿Me está escuchando o no? Si usted se acuerda de ese cortaúñas que pidió prestado y no lo devolvió, devuélvalo, porque está robando. Los principios de Dios son claros y contundentes. Y escuche bien, a veces nos vemos igual que los ladrones que atracan, pensando que lo que estamos haciendo no afecta, pero sí afecta. Y la voluntad de Dios es vivir bajo principios. Un ejemplo claro de esos principios es José. José rigió su vida bajo la voluntad de Dios, bajo principios. Yo se lo prediqué hace una semana. Entonces viene una mujer que lo acosa sexualmente, pero él tiene una regla moral en su vida: no voy a desagradar a Dios en nada de lo que haga. Y por eso le dice a esa mujer: no me acostaré contigo. José era gay, no lo era. ¿Por qué no se acostó entonces con ella? Porque su vida era regida por un principio de regla moral. Después yo veo a Daniel, se lo prediqué también. Entra a Babilonia con 3 amigos, y cuando el rey los ve le dice: ok, ustedes van a comer todo lo que yo como, mis manjares, mis platos, pero el problema es que toda esa comida era pagana porque era sacrificada a ídolos. Y Daniel dijo: yo tengo una regla moral. No voy a comer nada que esté sacrificado a los ídolos, nada que sea pagano. Denos legumbres, denos pepino, denos acelga, denos espinaca, denos todo eso, pero no vamos a comer esa comida. ¿Por qué Daniel lo hizo? Porque él se rigió bajo el principio moral que decía: no voy a contaminar mi vida comiendo lo pagano. ¿Cuál fue el resultado de que José y Daniel caminaran bajo el principio de la voluntad a través de la moral? Que José se convirtiera en un gobernador y Daniel se convirtiera como en uno de los hombres más prominentes de Babilonia bajo 4 reinados, 3 o 4 reinados. Los que recuerdo ahora: empezó con Nabucodonosor, después estuvo en el reino de Ciro, de Darío, después estuvo en el reino de Ciro. Es decir, escúcheme esto, iglesia: siempre obedecer a Dios y caminar bajo su voluntad, en el momento indicado te traerá una bendición eterna. No sé si lo está recibiendo. Ay, pero ¿para qué yo me negué a ese pecado? Usted no sabe cuál es la cosecha que va a tener dentro de 2 años. Usted no va a saber cuál es la cosecha que va a tener dentro de 10 años. Y pastor, es que perdí un negocio increíble por no hacer un chancuco. Yo solo tenía que hacer una firma que no era mía y me daban 10 millones. O me daban no sé cuánto y no lo hice. Y miren esta situación financiera que estoy. Dios nunca dejará de premiar al que camina bajo sus principios. Y en el nombre de Jesús yo declaro que toda esa santidad que tú has mostrado en lo que has hecho, Dios la va a premiar en el nombre de Jesús. Dice amén. Si le va a aplaudir a él, hágalo fuerte. Pero la preferencia, así como el principio es voluntad, la preferencia es tomar decisiones basadas en mis gustos, en mis deseos, en mis caprichos, en mis sentimientos. Cuando yo camino bajo preferencia, estoy diciendo de alguna manera que no necesito no solamente a Dios, sino que voy a confundir la paz de Dios con mis gustos.
Ay, es que yo siento paz. No, no es paz, sino que estás tan enamorado de comprar eso que sientes paz. Ay, es que siento paz de meterme con ese. Pero es que no es que sea la paz de Dios, sino que estás tan enamorado de esa lagartija que te quieres meter con él, pero no hay paz. Ahorita le voy a explicar un poquito qué es la paz. Entonces, cuando tú caminas bajo preferencia, tú vas a decidir según lo que te conviene a ti, lo que te satisface a ti, lo que te beneficia a ti. Un ejemplo de eso es Jonás. Jonás, Dios lo llama. Mire qué tremendo. Jonás, Dios lo llama y le dice: ve a Nínive. Pero él no quiere seguir el principio. Él quiere caminar bajo preferencia. Y en vez de ir a Nínive, ¿qué es lo que hace? Dice que se compró un tiquete y se metió en un barco para irse a otra ciudad llamada Tarsis. Cuando él va camino a Tarsis, el mar se enfurece. A él lo tienen que echar en el océano. Viene un pez grandísimo, se lo traga. Tiene que estar 3 días y 3 noches dentro del pez. Y ahí es cuando él dice: Señor, confieso que he caminado bajo preferencias y no bajo principios. He querido tomar decisiones bajo mi voluntad y no bajo tu voluntad. Perdóname. Cuando Dios ve el arrepentimiento en Jonás, dice que el pez lo escupe. Y entonces, obediente, se va a Nínive. Mire, en la Biblia no he visto un solo ministerio tan poderoso como el de Jonás. Jonás solo tiene como un par de capítulos, pero en la Biblia no veo ni Juan Bautista, ni Isaías, ni Jeremías, ni Elías que tuvieran un impacto como el de Jonás. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Jonás, cuando entra a Nínive, pisa Nínive, y una prédica convirtió todo un país entero. Es decir, no tuvo que estar ahí 1 año, 2 años, 3 años. Una prédica trajo un avivamiento completo, hasta tal punto que desde el rey hasta los animales ayunaron para que Dios los perdonara. Y esto me da una lección impresionante a mí. Cada vez que Dios te traza tu voluntad, el diablo va a querer impedirte que camines en esa voluntad, porque Satanás sabe que si tú caminas en esa voluntad, obtendrás cosas que nunca te imaginaste que ibas a obtener. Y cuando tú caminas en tus propósitos, o en tus designios, o en tus decisiones, te verás naufragando, te verás nadando en contra de la corriente. Te verás en un punto donde todo te sale mal. Mi pregunta es: ¿la prueba que tú estás atravesando, la estás atravesando porque Dios te la colocó, o porque tú mismo te la colocaste a causa de no obedecer la voluntad de Dios? Necesitas salir del pez y reconocer: Señor, he caminado bajo preferencias. No, ahora es tiempo de caminar bajo principios. Cuando tú no estás satisfecho, cometes errores. Le voy a colocar este ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, todo lo que les rodeaba era bueno. Usted ve la Biblia en el Génesis y notará que Adán y Eva todo lo tienen. Viven en plenitud, un Edén precioso, un jardín hermoso. Dice Dios que les dio árboles, pero uno piensa como en 5 árboles. No, Dios les dio miles de árboles frutales. Algunos daban aguacate, otros mango, otros kiwi, otros banano, otros fresas, uvas, moras, melocotones. Mejor dicho, eso era una ensalada de frutas ese Edén. Y Dios les dice: de todos los árboles de este huerto ustedes pueden comer. Les dio plenitud, les dio mucho, pero había un árbol en medio de esos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo: pero ese no coman, porque si ustedes comen de ese árbol, ustedes se van a morir. Dios no le colocó púas a ese árbol. Dios no le colocó ahí como un cable eléctrico para que cada vez que Adán y Eva se fueran a acercarlos, se electrocutara como las vacas. No, Dios lo dejó ahí abierto. Y dice que cuando Adán y Eva estaban en libertad, no les importó los miles de árboles que Dios les había dado. Codiciaron el que no tenían que comer. Mire, Dios le ha dado a usted mucho. El problema es que no estamos satisfechos. Dios nos ha dado maneras de ser felices. El punto es que no estamos satisfechos. Mire, Dios le dio a usted muchas maneras de ser felices. Son árboles que Dios pone. Pero usted se empecinó en que no es feliz si no se droga, si no se emborracha y si no va a la discoteca. Pero hay muchas maneras de ser feliz. Pero usted se empecinó en que si no es así, no es feliz.
comiendo el árbol prohibido. Dios le dice a usted: disfrute del sexo y cásese con la mujer o con el hombre que usted quiera. Listo, ok, usted se casa. ¿Y por qué adultera y se mantiene con otras mujeres? Porque no está satisfecho con lo que Dios le dio. Entonces estás tentado a buscar lo que te daña. Usted que se mantiene fornicando, Dios le dijo: cásese. Pero ¿por qué usted busca la fornicación en la inmoralidad? Porque no está satisfecho con los regalos que Dios le dio. Usted tiene un salario, Dios lo bendice. ¿A cuánto Dios les multiplica el salario? ¿A cuánto Dios les bendice cuando reciben su salario? Pues usted tiene su salario, Dios le da bendición, le da un negocito por aquí y por allá, pero quiere el árbol prohibido. Y entonces, como no está satisfecho, se mantiene robando, estafando, adulterando facturas, siendo usurero para cobrar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar un punto en que eso va a colapsar en tu vida. Adán y Eva tomaron de ese árbol y no vieron los miles que tenían, y el resultado fue expulsados de un Edén y de una eternidad completa con Dios. Yo le quiero decir algo: disfrute todo el beneficio que Dios le ha dado y no codicie la basura que el mundo le ofrece. Mientras Dios te ofrece miles de cosas, el mundo solo te ofrece una, y esa una te envenena y te destruye. Dice amén. Diga conmigo: voy a escoger lo que Dios tiene para mí. Hay dos cosas peligrosas con el tema de la voluntad de Dios. El primero es no tener satisfacción con lo que Dios me da, y lo segundo es acelerarme frente a los procesos de Dios en mi vida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay momentos donde Dios me va a decir: espere. Y usted está ahí, pero es que y Dios dice: espere. Donde usted se acelere, usted aborta propósitos. Espere en Dios. Diga: voy a esperar en Dios. Amén. Diga conmigo: la voluntad de Dios es aprobación. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Más le vale. Mire lo que dice Mateo 7, 21 al 23, porque si no, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Note la importancia de caminar en la voluntad de Dios. Mire, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es algo serio. Usted no puede tomar a la deriva la voluntad de Dios. Y mire, perdóneme que yo a veces coloco ejemplos y repito uno tras otro ejemplo, pero este ejemplo es clave y ha sido una revelación para mi vida. Pero hay muchos que se acostumbran a caminar no bajo la aprobación, porque la manera en que Dios me aprueba es siguiendo su voluntad. Pero muchos se enseñaron a caminar bajo un don. Entonces hay gente que te profetiza hasta la talla que tienes de zapato. Te profetiza la cédula, te profetiza toda esa vuelta. Y entonces aquí hay alguien y se llama fulano y vive en tal lugar y tiene muebles rojos. Ay, sí, ese soy yo. Ajá, y ya te adivinó todo. ¿Y qué? No te impactes por eso. Eso no edifica. ¿En qué te edificó? Como dijo alguien: ¿y para qué me dices esas cosas si ya las sé? Yo ya me sé mi número de cédula. Yo ya sé dónde vivo. ¿Para qué me tiene que decir eso? Usted dígame algo que no sepa. Eso es lo que hace el profeta. La cuestión es que tú los ves. Otros hacen milagros, levantan muertos, eso mejor dicho, paralíticos se levantan. Otros expulsan demonios de una manera impresionante. Y uno dice: qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero notarás que van en contra de la voluntad del Padre. Ahora, pastor, usted no está de acuerdo con la profecía. Amo la profecía, amo los milagros, amo la liberación. Lo que quiero decirles es que hay mucha gente que camina bajo estos caminos, pero sin tener la voluntad de Dios. Y entonces, después es que escuchas escándalos de esta gente. Ay, es que el fulano cayó en adulterio. Ay, es que el otro abusó de no sé qué. Ay, es que lo encontraron borracho. Y como un momentico, ¿cómo así?
Si yo lo veía haciendo milagros, si yo lo veía profetizando, claro, porque caminaban bajo el don. Entonces lo que haces es que son engañados pensando que como siguen haciendo milagros y como siguen haciendo prodigios y como siguen liberando, entonces piensan, Dios me respalda aún en mi pecado. Y Dios está conmigo a pesar de que esté en adulterio. Y Dios está conmigo a pesar de que esté robando. Y Dios está conmigo a pesar de que no sea correcto en mi manera de ser. Pero no es eso. Están caminando bajo un don, mas no bajo la aprobación de Dios. Cuídate muy bien de la gente que escuchas. No te deslumbres por los dones. Tienes que admirar a alguien por el fruto que tiene. ¿Sabe usted cómo conoce si una persona es correcta en su vida? Mira su hogar. Si su hogar es correcto, su vida es correcta. Pero lo más tremendo es que Dios les dice: nunca los conocí, apártense de mí. Y es donde yo llegué a una conclusión mientras hacía este mensaje. Señor, si tú me pones a escoger entre tener dones o tu aprobación, yo escojo la aprobación aunque nunca tenga dones. Amo los dones, pero yo quiero tu aprobación, porque a mí no me va a salvar cuántos aplausos usted me dé. A mí no me va a salvar cuánta viralización tengan mis dones. A mí me va a salvar cuán aprobado soy por Dios. Y yo quiero que sea Dios quien me aplauda todos los días, aunque usted no vea ni un solo don en mí, pero camino bajo aprobación. En tercer lugar, y para terminar, quiero decirle cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocerla? Para esto quiero darle una manera de entenderlo, y es a través de mi casa, de mi matrimonio. Yo me acuerdo cuando, antes de conocer a Natis y todo eso, yo tuve una novia. Bueno, varias en realidad. Pero tuve una, y antes de tenerla, a mí desde niño me dijeron, el evangelio, la religión me dice: hijo, usted tiene que, y no, en la iglesia, usted tiene que buscarse una mujer que sea de ministerio, que sea súper ungida, que sea súper saiyajin nivel Dios, que haga milagros, que predique mejor que nadie. Entré con una mujer que supuestamente, bueno, había tenido un evangelio desde niña y todo lo demás, y me di cuenta pues que no cumplía con mis estándares. Había tenido una vida no buena. Todos hemos tenido nuestros errores, pero eso me impactó y me afectó. Hasta tal punto en que yo tenía como una sensación que decía: no siento que ya sea para mí, pero no sé. Pero yo seguía. Yo no sé si a alguien le ha pasado que tiene un noviazgo que usted sabe que Dios le dijo no y sigue jodiendo con ese noviazgo. Y yo estaba así. Hasta que un día yo le coloqué a Dios una señal y le dije: Señor, si ella es para mí, que se abra esta puerta. Y si no es para mí, que se cierre la puerta. Pues Dios tomó bien en serio lo que le dije y me cerró la puerta. Cuando me cierra la puerta, yo no le hice caso a Dios, porque yo estaba basado en mis preferencias, no en los principios. Y seguí con ella y nada pasaba. Y yo me voy a casar y todo lo demás. Y cuando yo a veces escucho a Dios de manera así. Y Dios me dijo: si no aprendes por las buenas, vas a aprender por las malas. Te dije no. Yo dije: no, eso no es de Dios, vamos, sigue. Cuando pasaron los meses, pues claro, la vieja desgraciada esta me engaña. Me dice que ya no me ama. Yo me desmorono y me meto en ayuno. Me metí en un ayuno de 3 días. En 3 días la olvidé y me bebí el recuerdo para que jamás volviera a lastimarme. La olvidé. Y cuando yo supero ese suceso, yo entro a caminar bajo la voluntad de Dios y le digo: Señor, no me quiero equivocar, quiero una esposa para mí, no me quiero equivocar. Y Dios me habló bien fuerte. Cuando hablo fuerte, claro, me habló claro y me dijo: hijo, te voy a dar la clave para que consigas la mujer de tu vida. Y me dijo: 3 cosas solo necesitas. 1, que me ame a mí. 2, que ame la iglesia, el ministerio, tu fe. 3, que te ame a ti. Si cumple con esas 3 cosas, serás feliz.
Yo dije, sí, que no, que tiene que ser, que ungida, que reungida, que no sé qué, que cuando la ve se tiene que ser bautizada en el Espíritu Santo. No, yo voy a dejar eso a un lado. Señor, voy a confiar en ti. Cuando recuerdo, la iglesia apenas estaba comenzando, cuando estábamos en otro lugar, y llegó Natalia, ahí estaba en primera fila. Pero ella no era cristiana. Yo la bauticé, yo la discipulé, yo le di hijos. Cuando ella estaba ahí, ella, y lo cuento porque con ella hablamos y nos reímos, y yo sé que es un testimonio. A mí me encantaría que Nati hizo un día de su testimonio. Pero ella era mal hablada, usted la veía ahí, era bien mal hablada. Mal hablada. Imagínese con este religioso con el que estaba en ese momento. Yo en otro momento decía, no, esta mujer es insensata, incircuncisa. No, eso es para los hombres, pero bueno, no importa, vete de aquí. Pero Dios ya me había hablado. Y cuando yo empiezo a salir con Natis, hay una convicción en mí que me dice, ella será tu esposa. Yo dice, pero bien mal hablada que será mi esposa. ¿Qué tal que en el matrimonio me empiece a insultar todos los días? Entonces yo empecé a salir con ella, pero hubo algo de Natis, dócil para aprender. Y le dije, no, esas palabras no se dicen. Bueno, las vamos a cambiar. Y empezó a cambiar. Cada vez que yo la llamaba o la visitaba, la encontraba leyendo la Biblia, la encontraba aquí orando. Yo decía, pero esta como que está teniendo un cambio bien bacano. Y empecé a trabajar y que a discipularla y que enséñame, que no esto. Y llegó un punto, ella es odontóloga, llegó un punto en que ella me dijo, yo quiero ser pastora. Yo le dije, no, pero espérese, usted puede ejercer su carrera y a la vez servirle a Dios. Dijo, no, yo quiero ser pastora y punto. Y es más, si terminamos, si las cosas entre tú y yo no funcionan, yo me voy a otra iglesia de los hechos para poder calmar el luto. Pero de que soy pastora, soy pastora. Yo no quiero ser pastora porque estoy contigo. Quiero ser y tengo esa convicción. Pues ella se fue en contra de la corriente, de la familia y etcétera. Y entonces las cosas prosperaron. Y yo me di cuenta de algo. Ella no tenía ministerio, pero amaba el ministerio. Amaba la iglesia, amaba la fe. Amaba a Dios. Y obviamente me amaba a mí, yo también la amaba a ella. Nos casamos y Dios le empezó a enseñar todo. La empezó a instruir, la empezó a trabajar. Hoy es pastora, hoy predica, hoy es bendecida. Pero porque yo le hice caso a 3 cosas claves en mi vida: que ame a Dios, que ame el ministerio, que me ame a mí. Porque hay gente que tiene ministerio pero no ama el ministerio. Hay gente que viene a la iglesia pero no ama a Dios. Y hay gente que está ennoviada pero solamente por intereses. Es clave conocer la voluntad de Dios. Termino con esto. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Primero tienes que orar. Mateo 26:39 dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Lo segundo que yo necesito en mi vida es la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Siempre, todo lo que usted necesita decidir, trabájelo en oración. Y segundo, lea la palabra porque la instruye. Lo tercero, necesito el consejo. Proverbios 24, 6 dice: Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. ¿Qué necesito para conocer la voluntad de Dios? Busque consejo, pero no el de todo el mundo. Busque el consejo de gente espiritual, de gente madura, de gente que te puede direccionar con responsabilidad. Lo siguiente que yo necesito para conocer la voluntad de Dios son las circunstancias. Primera de Corintios 16:9: Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar. Las circunstancias te van a hablar. Tú verás si las puertas se abren, si el camino se abre, si todo se da. Eso es una manera en que usted puede discernir la voluntad de Dios. Se pasó con Natis. Cuando nosotros nos íbamos a casar, dijimos: si las cosas se dan, amén. Y vemos que todo se empezó a dar. Los papás de ella estuvieron de acuerdo, los míos también. Empezó a darse todo frente al matrimonio, etcétera. Entonces dijimos: es la voluntad de Dios. Usted tiene que mirar las circunstancias. Si usted ve baches allí, usted tiene que discernir: ¿acaso Dios me está impidiendo algo? ¿Acaso Dios no quiere que yo haga esto? ¿Acaso Dios quiere que todavía no me meta, no me arriesgue a esas cosas? Y lo último que usted necesita para conocer la voluntad de Dios se llama paz. Diga conmigo: paz. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La paz
es una de las voces más importantes que usted puede tener en su vida para conocer si es la voluntad de Dios. No mezcle su paz, no mezcle la paz de Dios con sus preferencias. La paz de Dios es esa plenitud que tú sientes en el alma. Es esa cosa que tú sientes en lo profundo de tu ser que dice, sí, esto es de Dios. Si tú no tienes una paz al 100%, no te... Pastor, es que tengo una paz del 99%, te falta un 1%, no se meta. No se meta. Pastor, es que tengo una paz del 80, casi el 100, no se meta. La paz de Dios es plena del 1 al 100. Ahora van a haber momentos de nervios donde usted se pone nervioso, tiene medio, eso es diferente, pero tienes paz. Así que yo creo que de ahora en adelante usted y yo vamos a caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Diga conmigo, voy a caminar en la voluntad de Dios. Diga conmigo, me voy a casar en la voluntad de Dios. Si usted ya se casó, no haga eso, brother. Usted ya, suerte, papá, suerte. Diga conmigo, voy a emprender en la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en mi vida lo haré bajo la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta mañana.